A ver, cuando se mueren tus padres, es algo que uno sabe que va a pasar, pero lógicamente es un impacto grande, ¿no? Cuando nos hacemos padres de nuestros padres, emocionalmente impacta, no solamente desde el punto de vista de quien ayuda, sino también de quien ha de dejarse ayudar, ¿no? Tú hablas en el libro generación PN, es decir, por no molestar. Que no solamente aprovechemos la relación con nuestros padres mientras están vivos, sino que podamos pensar en cómo queremos nosotros, al hacernos mayores, que sea la relación con nuestros propios hijos, con la generación venidera. ¿Qué conversación recomendarías que tengamos aquellos adultos y adultas que vemos que nuestros padres y madres están envejeciendo? ¿Qué conversación importante tendrías? Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial. Buenas tardes, bienvenidos al podcast Leer es vida. Hoy hablamos de algo que nos pasa a casi todos y todas y para lo que nadie nos prepara, ver a nuestros padres y madres envejecer. Lo hablaremos con Feliciano Villar. Buenas tardes, Feliciano. Hola, buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Y buenas tardes a Feliciano Villar nuestros es oyentes. psicólogo y gerontólogo, profesor en la Universidad de Barcelona y acaba de publicar Mis padres se hacen mayores con Plataforma Editorial. Feliciano, si te parece, vamos a empezar por el punto de partida, porque el libro empieza con la muerte de tu madre. Nos hablas de la muerte de tu madre y ahí yo me pregunto, ¿de dónde nació realmente la necesidad de escribir este libro? A ver, cuando se mueren tus padres, es algo que uno sabe que va a pasar, pero lógicamente es un impacto grande, ¿no? En el caso de la muerte de mi madre fue especialmente emocional porque yo no estaba y me llamó mi hermana cuando estaba agonizando. Yo estaba lejos, tuve que venir deprisa, digamos, en coche y curiosamente llegué pocos minutos antes de que mi madre muriera. ¿M? La muerte de un ser querido y especialmente de alguien bueno, con el que tienes una relación tan estrecha como pueden ser tus padres, lo que hace es despertar, bueno, mm, te hace pensar en cuál ha sido tu relación con ellos, ¿eh? Y hasta qué punto, pues, especialmente en esas últimas partes de su vida, pues estabas presente o no, qué hiciste bien, qué pudiste haber hecho y quizá no hiciste, cómo podrías haberlo hecho mejor. ¿M? Un poco la muerte de tus padres bueno, te enfrenta ante tu propia vida, ante los recuerdos que tienes de ellos, ¿eh? Es un poco como que pase la película de tu relación con ellos, ¿eh? En ese momento en el que, bueno, pues eh, asistes a su desaparición, ¿no? Al menos física. Dices, Feliciano, que la relación entre padres mayores e hijos adultos es una relación para la que nadie nos prepara, ¿no? ¿Por qué tantísimos libros en el mercado sobre cómo ser buenos padres y ninguno sobre cómo ser buenos hijos? Sí, es curioso esto. Yo que soy padre de hijos adolescentes, cuando tuvimos a los niños, claro, hay un montón de recursos para padres, ¿m? Tanto para padres de niños pequeños sobre cómo educarles, cómo lograr pues que sean autónomos lo antes posible, ¿eh? Cómo hacer que sean emocionalmente estables o felices, ¿no? En el caso de la adolescencia, que es una etapa particularmente complicada, parece también, no, parece no, lo estoy viviendo, ¿eh? También tenemos un montón de recursos para padres, ¿no? Para, bueno, intentar dar sentido a lo que pasa en esta etapa, intentar comprender cuál es la posición en el mundo de nuestros hijos, ¿eh? Y curiosamente que parece que cuando una vez los hijos se han hecho mayores, ya la relación padre-hijo pasa como a un segundo plano. Y cuando obviamente no es así, nuestros padres continúan siendo una parte muy importante de nuestra vida, ¿eh? Eh, Son adultos, pero uno no deja de cambiar, porque vivir es esencialmente cambiar, ¿eh? Y la relación va cambiando con la edad, ¿eh? Se vuelve más simétrica quizá, y llega un momento en el que tus padres, en esos últimos años, pues comienzan a tener necesidades que quizá no tenían antes, ¿no? Y tu posición respecto a ellos cambia. ¿M?
saber cómo cambia esta posición y cuál es la mejor forma, pues, de beneficiar su manera de hacerse mayores, su manera de envejecer y al mismo tiempo enriquecerte tú mismo con ella y enriquecerte tú con esta relación, es algo para, como tú dices, para lo que no solo no se nos prepara, sino que tenemos muy pocos recursos. Yo el libro he intentado plasmar, no es un libro de recetas, es un libro de cómo yo personalmente veo la relación entre padres e hijos cuando los padres son de mayores y en qué sentido esa relación puede enriquecernos a nosotros los hijos y hacer que no solamente aprovechemos la relación con nuestros padres mientras están vivos, sino que podamos pensar en cómo queremos nosotros al hacernos mayores que sea la relación con nuestros propios hijos, con la generación venidera. Si dices que el libro no es una guía, sí que lo es un poco, porque realmente a mí personalmente me ha ayudado mucho. Sí que es verdad que está llena de referencias personales tuyas en las que todos nos podemos sentir muy reflejados y eso ya, de algún modo, funciona muchas veces como guía. Bueno, decía que Sí, no es una guía en el sentido de que no hay recetas estrictas, porque obviamente exacto. cada relación es diferente, ¿no? Lo que se dan es, bueno, una especie de principios o de criterios generales para que la relación pueda ser lo más óptima posible. El libro se dirige a hijos de mediana edad, quienes, como bien mencionas en el capítulo 1, en una cita de Jonathan Franzen, están entre padres que se deshacen y niños que aún no se hacen. ¿Cómo describes este momento vital? A ver, uno tiene una visión un poco, yo diría que edulcorada de la mediana edad, ¿no? Cuando eres chaval, cuando eres adolescente y luego eres joven, ves la mediana edad como el final del camino, ¿no? Como el momento en el que se van a hacer realidad todos aquellos sueños, ¿eh? Que he proyectado, ¿no? Como un momento también de estabilidad, ¿no? Vamos, alcanza, por así decirlo, la cima de la montaña de la vida. Esto, yo no sé lo que supongo que cada vida es diferente, ¿no? Pero por mi experiencia esto es radicalmente falso, ¿eh? Las personas de mediana edad, yo no sé si son, muy estables, ¿eh? Es un momento de la vida en el que no solo no hemos llegado muchas veces a ninguna parte concreta, sino que está llena de, yo diría, de estrés y de responsabilidades. También, obviamente, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Somos independientes, somos autónomos, podemos tomar decisiones, pero al mismo tiempo, a veces es una etapa llena de muchas presiones. Presiones que no solamente vienen del lado de los hijos, que como hemos dicho, está ampliamente publicitado, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que nuestros hijos, si es que los tenemos, porque hay adultos que tampoco tienen hijos, ¿no? Si es que los tenemos, cómo podemos beneficiar su desarrollo, ¿no? Sino, al mismo tiempo, nos vemos de alguna manera em- emparedados también por unos padres que quizá han sido autónomos, que han sido nuestra guía y que en algunos aspectos pueden dejar de serlo y pueden comenzar a tener también necesidades que nos vemos en la obligación legal y moral también de atender. Entonces, pongo una metáfora en el libro, que para mí la mediana edad es como estos acróbatas chinos que antes veíamos en los circos. Yo sé que ahora los chavales ya no van al circo, ¿no? Pero nosotros cuando veíamos el circo, aunque sea en la tele, veíamos estos acróbatas chinos que tenían una serie de platos que hacían girar sobre unos palos. Entonces iban corriendo los acróbatas de palo a palo, intentando que ningún plato se cayera. Y cada vez había más palos. Yo creo que la mediana edad es un poco eso. Es ver que la vida tiene muchos palos, con platos que giran, platos que tienen riesgo de caerse y tienes que ir atendiendo de uno a otro, intentando que ninguno se caiga, ¿eh? Y no hablo solamente de responsabilidades familiares, sino también, obviamente, de responsabilidades laborales y a veces también de responsabilidades fuera del trabajo en aspectos relativos al ocio. Sí, y en esta sociedad que tanto nos gusta poner nombres, diría que a esta generación le han puesto el nombre de la generación sándwich, si no me equivoco, ¿no? Entre los Sí, hijos bueno, y los padres. exacto. Mm, 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 es exacto, o sea, exactamente esto. ¿Mm? Cuando se supone que has llegado a un momento en el que puedes disfrutar de la vida, hacer lo que tú quieras, obviamente no puedes hacerlo, ¿eh? Porque las personas, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza es que no somos islas, estamos en una red de vínculos, vínculos que contienen afectos y que nos importan.
Y lógicamente lo que uno tiene que hacer en la mediana edad o la tarea típica de la mediana edad es intentar nutrir esos vínculos y hacer que, igual que te cuidaron a ti, pues tú te toca cuidar de los demás, ¿no? De los que Pues te mira, rodean. te diré algo, Feliciano. En época de libertad individual, por favor, Mm. que se mantengan los vínculos. Vamos a pasar a otra fase del libro, a otra parte del libro. Hablemos un poco de cómo envejecen ellos y ellas, cómo envejecen nuestros padres. Hay un concepto que atraviesa todo el libro, que es el edadismo benevolente. ¿Puedes explicarnos un poco este concepto? ¿En qué situaciones cotidianas lo cometemos sin darnos cuenta con nuestros padres Sí. y madres? El edadismo benevolente yo creo que tiene su raíz en una concepción de la vejez que no se compadece, que no se ajusta a la realidad de la mayoría de personas mayores. Solemos concebir la vejez y a las personas mayores desde la óptica de la vulnerabilidad, desde la óptica de la pérdida. ¿M? Y esto hace que veamos la vejez, bueno, como que etiquetemos a las personas mayores por defecto como personas que de alguna manera pues pueden tener cierta fragilidad. Nosotros, de manera benevolente, con muy buena intención, pues intentamos saciar esas necesidades, paliar esas dificultades que percibimos que pueden tener. Esto en ocasiones puede resultar edadista. O sea, dar ayuda sin que se pida o intentar facilitar la vida de los demás sin que los demás nos hayan dado permiso para ello muchas veces, pues puede resultar no solamente en una reducción de las capacidades y la independencia de las personas mayores, sino también a veces en un recorte de sus derechos. Siempre desde la buena intención, desde la idea de no te preocupes, mamá, ya lo hago yo. Bueno, está muy bien cuando mamá no puede hacerlo sola, pero si mamá puede hacerlo sola, a lo mejor el mensaje no es ya te lo hago yo, sino si, si me necesitas aquí estoy, si quieres que te ayude, te voy a ayudar. Ponernos a disposición, ¿no? Exacto. O sea, muy relacionado con esto del edadismo benevolente está esta cosa de infantilizar a nuestros padres, ¿no? De convertirnos en padres de nuestros padres. ¿Dónde está esta línea? Claro, yo repasando libros sobre hijos adultos y padres mayores, la verdad es que no hay muchos, ¿eh? Uno de ellos, no voy a decir su autor, tampoco me acuerdo, la verdad, es uno que me regalaron en un viaje que hice a México y es de un autor colombiano. Y el libro se titulaba Cuando nos hacemos padres de nuestros padres. Yo creo que esa idea, Es aun exactamente esto, ¿no? o sea, yo entiendo la idea, ¿eh? Y en algunos casos, pues bueno, puedo en algún punto estar de acuerdo, pero desde un punto de vista conceptual, la verdad es que me resisto mucho a esa idea. Yo creo que no nos volvemos padres de nuestros padres en absoluto. ¿M? Nuestros padres siempre van a ocupar ese rol y para ellos nosotros siempre vamos a ser sus hijos. Otra cosa es que el tipo de relación cambia y que se vuelva una relación quizá más simbiótica, más simétrica, en la que no únicamente recibimos de ellos como lo hemos hecho durante muchos años de nuestra vida, sino que nos toca aportar también y contribuir. ¿eh? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista afectivo, por supuesto, pero también desde el punto de vista de la ayuda y del cuidado. ¿m? Esto no nos convierte en padres de nuestros padres. ¿m? Yo creo. Eso es un poco viciar la relación y, como tú dices, infantilizarla. Los padres, las personas mayores, no son niños. ¿m? No son niños. Pueden tener necesidades, pueden tener espacios de dependencia, especialmente si, por desgracia, pues experimentan enfermedades como la demencia. ¿m? Pero eso no les convierte en niños. Y infantilizar la relación, tratarles como, digamos, como desde el punto de vista de la incapacidad por defecto, y yo creo que es hacerles un flaco favor a ellos y también a nosotros. Bueno, es que aparte, Feliciano, es verdad que cuando somos mayores y cuanto mayores somos, más probabilidades hay de que desarrollemos una enfermedad de tipo demencia. Pero hay muchas personas mayores que viven con perfecta calidad de vida y experiencia vital acumulada, que precisamente son personas que son expertas en vida, ¿no? Y Yo me creo que, parece un gran que error infantilizarlos. todo también nace o tiene relación con una idea
un poco limitada de las relaciones de cuidado. ¿M? Porque concebimos las relaciones de cuidado a lo largo de toda la vida, ¿eh? Como relaciones fundamentalmente asimétricas, ¿m? En la que hay un proveedor de cuidados y un receptor de cuidados. Yo creo que la realidad es un poco más compleja que eso. Y que incluso cuando hay una persona con necesidades claras que requieren la ayuda de otro, esa persona con necesidades también aporta un montón de cosas a la relación. Yo creo que esa dicotomía tan clara entre proveer cuidados y recibir cuidados en la realidad no es así. Y si partimos de esta base, estamos de alguna manera desaprovechando la relación y minusvalorando lo que la persona potencialmente receptora de cuidados puede a su vez aportar a esa relación. En el caso de los padres y los hijos, puede que nuestros padres mayores tengan muchas necesidades, tengan vulnerabilidades, necesiten nuestra ayuda para hacer cosas de la vida cotidiana, pero ese no los convierte automáticamente en receptores de cuidados en todos los ámbitos de su vida, sino que pueden seguir aportando un montón de cosas a nuestra vida y la relación es una relación por defecto siempre diádica, siempre en el que hay un toma y daca. Quizá ciertas formas de aportar ya no son posibles cuando uno es muy mayor, pero otras formas de seguir aportando a la relación son perfectamente posibles y tenemos que aprovecharlas. Tú has comentado alguna de ellas, de hecho. Mm. Sí, sí. La psicóloga Laura Carstensen aparece en el Ujú. libro con una idea que me pareció súper interesante, que la percepción del tiempo futuro cambia con la edad y eso lo transforma todo. ¿Cómo nos ayuda a entender eso? A entender eso, a relacionarnos mejor con nuestros padres y madres. Claro, lo que dice esta psicóloga es que es una idea un tanto revolucionaria, ¿no? Nosotros entendemos siempre que el comportamiento de las personas se debe a las cosas que le han pasado eh, en años anteriores, ¿no? Y es algo lógico, ¿no? Uno se va desarrollando y uno es como es por las cosas que nos pasaron en años anteriores, por nuestro pasado, ¿no? Esta señora dice, eso es cierto, pero no es menos cierto que también nos comportamos como nos comportamos, ¿m? En función de qué expectativa tenemos del futuro. Cuando uno es joven, cuando uno tiene, qué sé yo, 20, 25 años, el futuro es algo infinito. Uno, de hecho, no se imagina que se va a hacer mayor. Sabe que se va a hacer mayor, pero no tiene resonancia emocional esa creencia, porque está demasiado lejos. Es el momento de hacer planes, de tener proyectos de futuro, de ensayar cosas, porque si sale mal, bueno, siempre hay tiempo para... Cuando uno tiene 75, 80 años, la perspectiva de la vida cambia por completo. ¿M? Y el futuro ya no es algo infinito. El futuro es algo que tiene una fecha de caducidad. Por suerte, no sabemos cuándo es. Entonces, esta idea de que el futuro es algo finito y de que el tiempo es algo valioso, es algo que nos permite saborear más la vida y vivir con más intensidad el día a día. Esta es la idea de Laura Carstensen. Por eso, curiosamente, las personas mayores, cuando se aplican cuestionarios de felicidad, por ejemplo, las personas mayores, a pesar de esta imagen tan negativa que tenemos de la vejez, ¿eh? Nos dicen que son más felices que las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque son capaces de ser conscientes de que el tiempo que les queda no es ilimitado, ¿m? Y que han de aprovechar minuto a minuto. El hecho de tener conciencia de nuestra propia mortalidad hace que cambiemos nuestra perspectiva de la vida y de que quizá vivamos de una manera más intensa y más plena ese tiempo que nos queda. Qué contraste con esta idea que tenemos, ¿no?, de los cuidados, ¿no? De son personas que nos necesitan y ellos, en cambio, probablemente están viviendo una de las etapas más felices de su vida. Precisamente de eso quiero hablar un poco, ya lo has mencionado previamente, un tema importante, que es el tema de los cuidados. Tú propones en el libro que dejemos de hablar de carga de cuidados, que hablemos de responsabilidad. ¿Por qué es importante este cambio de palabras? Bueno, o sea, mira, la palabra carga me remite a una red de significados como muy negativo, ¿no? O sea, como algo que uno hace de manera impuesta, que a uno le gustaría librarse de ello. ¿M? Una carga es algo que, bueno, uno tiene que arrastrar porque no tiene más remedio, La pero importancia que, de las palabras, Feliciano. Sí, sí, pero que totalmente. cuando, que Mm. cuando la deja de lado, la persona se libera de la carga, y obtiene mayor libertad. ¿M?
Sin embargo, los cuidados, lejos de ser una carga, los cuidados son el tejido fundamental de la vida. ¿M? La vida está atravesada por los cuidados. Nosotros somos quienes somos porque alguien cuidó de nosotros. Y, a su vez, nosotros en algún momento nos convertiremos en cuidadores. ¿Eh? Es como el Ya que paso de la antorcha olímpica, es Feliciano. claro. Y, y es algo que curiosamente se le ha dado muy poco valor. ¿M? Generalmente se le ha dado valor sobre todo pues al aspecto más laboral, ¿no? Y al aspecto familiar, pero esto de los cuidados es algo que forma parte intrínseca de la vida de todos, ¿no? En algún momento. Y no solamente porque proporcionamos cuidados, sino que en algún momento, igual que nos lo proporcionan a nosotros, también seremos receptores de cuidados, ¿no? En algún momento de nuestra vida si vivimos lo suficiente. ¿M? Entonces, etiquetar esta tarea fundamental de la vida que permite que nos convirtamos en personas, que es, digamos, el cimiento de todo vínculo, convertirlo en una carga, me parece un poco fuerte, ¿no? A mí me gusta más la palabra responsabilidad. Y una responsabilidad que no recae solamente en quien provee los cuidados, también en quien los recibe. Como antes hemos dicho, los cuidados, desde mi punto de vista, tenemos una visión muy asimétrica de ellos, ¿no? En una relación de cuidado, las dos personas, quien cuida y quien recibe cuidados, pueden aportar. Y quien recibe cuidados, a su vez, puede cuidar también. No debemos olvidar de eso. Una relación bidireccional, Mm. totalmente. Feliciano, hay un capítulo que a mí me impactó mucho, que es el de los cuidados íntimos. Ver el cuerpo de tu padre o madre envejeciendo, ¿no? Ayudarle en el aseo, por ejemplo, algo tan cotidiano como el aseo. ¿Cómo se afronta esto emocionalmente? Porque puede parecer algo muy cotidiano, pero ojo cuando te lo encuentras por primera vez. Es algo que emocionalmente impacta. Por mi experiencia personal, te lo cuento también, ¿no? Cuando tenía que despertar a mi madre por la noche y llevarla al baño, ¿m? Emocionalmente impacta, no solamente desde el punto de vista de quien ayuda, sino también de quien ha de dejarse ayudar, ¿no? Para las personas mayores, el hecho de que le ayuden en estas tareas íntimas es algo muy duro también. Y es algo de lo que se habla poco también, ¿no? Se habla mucho del cuidado y del cuidar, y yo creo que con razón, se debería incluso hablar más, pero sin embargo se habla muy poco de la dificultad que tenemos para dejarnos cuidar. ¿M? Especialmente dejarnos cuidar en estos aspectos íntimos, porque somos una sociedad que valora tanto la independencia, la autonomía, el yo solo, ¿m? Yo me lo hago, que, claro, el hecho de vernos en una situación donde el yo solo y el porque yo lo valgo ya no es lo que corresponde a la situación vital en la que estás, el hecho de darte cuenta de que somos vulnerables y de que necesitamos de los otros, es algo que a muchas personas mayores, a muchos padres y madres mayores les cuesta. ¿M? Porque Cuesta. siempre se ha asociado el dejarse llevar, el dejarse ver, el ser vulnerable con la pérdida de dignidad. Y yo creo que aquí hay un error, no estamos perdiendo la dignidad, ¿no? En este sentido, yo creo que estoy hiper de acuerdo contigo en el que dejarse cuidar forma parte incluso de la dignidad, no de la Ujú. falta de. Pero Sí, bueno, sí, sí. Bueno, es que en el libro se describen varias posiciones que pueden adoptar las personas mayores. Hay quien se resiste mucho a dejarse cuidar porque, de alguna manera, verse en una situación de vulnerabilidad desafía la imagen que tienen de ellos mismos, una imagen de fortaleza, ¿eh? De invencibilidad, ¿eh? Y de independencia extrema. Esto le pasa a muchos hombres, por ejemplo. ¿M? Son valores, en el fondo, bastante masculinos, por decirlo así. Entonces, es muy difícil cuidar a estas personas, ¿no? Porque se resisten y a veces, pues, bueno, hay situaciones que se pueden agravar si uno no se deja cuidar. Y cosas que se podían haber cogido a tiempo, pues a lo mejor empeoran desde esta posición de que yo no necesito a nadie. ojalá fuéramos más capaces de dejarnos ver con los ojos de los otros que nos quieren y nos quieren cuidar, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos desde nuestro punto de vista y por eso nos cuesta tanto a veces de dejarnos ir en este sentido. Tenemos, y también hay personas mayores que
que se posicionan de manera contraria, ¿eh? No- una posición de claudicación, ¿eh? Yo recuerdo la madre de una amiga mía que le decía, "Bueno, dónde va a ir usted de vacaciones, Rosa? Donde diga mi hija. ¿Mm? O sea, lo que diga mi hija es ley. Yo hago lo que me diga mi hija. ¿Mm? Que mi hija me dice que tome el medicamento, me lo tomo. Que mi hija me dice que esta cosa me va mal, le hago caso. Esta situación de, a veces, de tirarse en la espalda, ¿eh? De los hijos, ¿m? Que para muchos hijos, pues resulta también una situación un tanto agobiante, ¿m? A veces, ¿eh? Entonces tenemos los dos polos a veces, ¿eh? Y Por eso la importancia de aprender a caminar en esta fase de la vida que es tan complicada y que nadie nos ha contado cómo, ¿no? Tú hablas en el libro, creo que no es un concepto tuyo, lo sacaste de una novela, Feliciano, no me acuerdo, pero hablas de la generación PN, es decir, por no molestar. O sea, que son padres y madres que callan sus necesidades para no dar trabajo. es Obviamente es esto no tiene una sentido. sí, es una expresión que he tomado prestada, no es mía, ¿eh? Es de un autor que se llama Pedro Simón, que escribió un Exacto. libro que se llama Los Siguientes, que es un libro que yo recomiendo mucho. Es un libro centrado en las relaciones entre hijos adultos y padres, y en este caso un padre mayor que va cambiando de, de hogar, ¿no? O sea, va un mes ¿m? A casa de cada hijo. No quiero destripar el libro, que es un libro muy interesante. Y él utiliza en una página, en algunas páginas del libro, esta expresión de la generación PNN, o sea, por no molestar. Y es algo que me resonó porque mi propia madre era un poco así. ¿M? Es decir, por no molestar me lo trago todo. Por no molestar no le cuento a mis hijos lo que me está pasando. Por no molestar no les digo lo que me está doliendo, ¿eh? Y es una situación que, una vez más, es la idea esta de que uno quiere seguir contribuyendo a sus hijos. Uno nunca deja de ser padre, siempre cree que puede hacer algo por sus hijos. Cuando uno es muy mayor, muchas personas mayores ven un beneficio, una forma de contribuir a sus hijos en no dar trabajo, en no ser una carga. Tienen un miedo terrible muchos padres mayores a acabar siendo una carga para sus hijos. Y paradójicamente, a veces esta actitud, si se lleva al extremo de no ser una carga, lo que hace y de no dar trabajo, paradójicamente a veces da mucho trabajo a los hijos, porque descubren cosas o se dan cuenta de cosas cuando ya a veces quizás es demasiado tarde o cuando los remedios son quizá más difíciles. Está claro, Feliciano, que todo es más fácil de llevar cuando tienes toda la información sobre la mesa. Y si no la tienes, pues es muy difícil, por mucho que luches. Vamos a pasar a la parte... Perdona, Feliciano, querías decir. Uno de los mensajes que intento trasladar en el libro es la posición de respeto y de diálogo, ¿no? O sea, de tratar a las personas mayores y a tus padres mayores como adultos que son. ¿M? Del mismo modo que tendrías una charla con tu amigo, la tienes con tus padres. A Ya pesar está. de que tengan vulnerabilidades, siguen siendo personas con la dignidad intacta y con sus derechos intactos. Antes de empezar a tomar decisiones por ellos, que a algunos hijos les resulta muy fácil, ¿no? Apropiarse del poder de decisión de sus padres y creer que ellos son los expertos que saben lo que sus padres necesitan, ¿eh? Pues intentar llegar a un diálogo, ¿no? O sea, es nunca tomar decisiones sobre la vida de la otra persona sin contar con la opinión de la otra persona, incluso aunque la otra persona tenga, por ejemplo, síntomas de demencia. Incluso en las personas con demencia se debe intentar, de alguna manera, dar alternativas, hacer que este poder de decisión que nos hace personas, digamos, y que es algo fundamental, se mantenga hasta el último día, ¿no? Vamos a pasar a los momentos difíciles, Felicianos, a la parte de tener conversaciones, etcétera. Mm. Hay un debate eh, que yo creo que existe desde hace muchos años eh, sobre llevar o no a los padres y madres a una residencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es importante plantearse este tema? ¿Cómo se puede tomar una decisión de este tipo sin que genere un sentimiento de culpa? A ver, es una edición muy compleja. ¿M? Yo he detectado que existe entre ciertas personas el prejuicio de que muchos hijos adultos lo que hacen es, de alguna manera, librarse de sus padres e internarlos en una residencia para, mm, bueno, pues para
para no tener que cuidarles, ¿eh? Y de alguna manera existe la imagen esta de que las personas mayores son abandonadas en la residencia. Yo no dudo que esto en algunos casos pueda existir, ¿eh? Pero por mi experiencia no es la situación mayoritaria. La situación mayoritaria es que el ingreso en una residencia de personas mayores, es decir, cambiar de domicilio, es algo muy serio, es algo que afecta desde el punto de vista emocional tanto a los padres mayores como a los hijos adultos, ¿m? Que implica un cambio vital radical y drástico, es decir, dejar de vivir en tu casa donde tienes tus recuerdos, donde tienes tu red, ¿eh? Donde has creado tu vida y pasar a vivir en un sitio que a veces es un sitio más impersonal de lo que nos gustaría y una especie a veces de mezcla entre un hospital y un hotel. ¿M? Es una decisión muy compleja. Normalmente los hijos la toman también por motivos económicos, ¿eh? La toman cuando ya no hay más remedio. ¿M? Lo ideal, tanto para los hijos adultos como para los padres mayores, como para la sociedad, digamos, desde el punto de vista de la administración, si queremos verlo así, o del bien común, es que las personas continúen en sus casas hasta que sea posible. A ver, pero siempre va a haber situaciones en las que no va a ser posible. Entonces, en esas situaciones es cuando nos podemos plantear o bien soluciones intermedias, centros de día, ayuda a domicilio, o bien en casos extremos, el ingreso en una institución de cuidados a largo plazo donde la persona pueda estar atendida de manera conveniente. ¿M? No es una situación fácil, muchos familiares tienen un gran sentimiento de culpa porque llevamos eh, muy dentro nuestro la idea esta de que hemos de cuidar hasta el final, ¿no? Y que son nuestros padres que nos necesitan, que de alguna manera no les podemos fallar. Pero hay momentos en la vida en los que quizá necesitan un tipo de ayuda profesional que nosotros no podemos darles, o quizá ese cuidado es tan intenso que choca con otras esferas importantes de nuestra vida. A ser posible, la persona tendría que, bueno, ser juez y parte, o sea, ser partícipe de la decisión. Es importante no tanto ingresar a las personas mayores, sino que ellas mismas, si es que pueden hacerlo y conservan la capacidad de juicio, puedan valorar hasta qué punto su situación hace recomendable pues, el cambio de domicilio. Gracias por darnos un poco de luz a este debate, Feliciano. Em, en el libro también haces mención a las fases de la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross ante la muerte. Negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. ¿Cuál es, según tu experiencia, la fase que bloquea más a las familias? Yo creo que las familias hay dos posiciones. Yo no sé si hablar de fases, ¿no? Yo creo que la propia Elizabeth Kubler-Ross no hablaba tanto de fases, sino de posiciones por las que uno puede pasar, donde no hay una trayectoria fija a seguir, donde hay veces que uno se queda encallado en determinada posición, hay veces que va evolucionando. Yo creo que hay dos especialmente difíciles. Una es la ira, es decir, que la persona que está en un proceso terminal o que tiene necesidades de cuidado muy intensas esté enfadado con la vida y no quiera dejarse cuidar. ¿No? Eso hace que para el cuidador se convierta en una situación muy difícil porque uno quiere cuidar y recibe rechazo o puede recibir rechazo. Eso para un hijo es algo muy difícil. ¿M? Una posición compleja, sin duda, esta de el enfado ante la vida, de la ira, ¿no? De la sensación que tienen muchas personas mayores de injusticia o de que no quieren estar en la posición o de que no aceptan esa posición de vulnerabilidad clara en la que pueden acabar. Y hay otra segunda posición que también es muy difícil para los hijos, que es la posición depresiva, ¿no? Esta de tristeza de, bueno, de que tienes a tu padre o a tu madre que lo que quiere es morirse. Y eso recuerdo que mi propia madre pues pasaba por momentos en los que decía, ojalá no me levante mañana, porque lo único que hago es daros trabajo. Todos los alicientes de la vida ya se han acabado para mí, pues mi padre había muerto, su red se había disgregado porque ya la mayoría o se habían muerto o ya no podía acceder a ellos por cuestiones de movilidad. Entonces esta posición depresiva para los hijos es muy difícil, ¿no? Ver que, bueno, que te gustaría que tu padre, madre aprovechase esos momentos que le quedan y no verla, pues, en posición de desesperanza, ¿no? Que es muy dolorosa como cuidador.
Antes hablabas de la importancia de hablar directamente con nuestros padres como personas adultas, como nosotras y nosotros que son. Em, Feliciano, ya para ir cerrando, ¿qué conversación recomendarías que tengamos aquellos adultos y adultas que vemos que nuestros padres y madres están envejeciendo? ¿Qué conversación importante tendrías? Hay dos tipos de conversación que yo recomendaría. Una, nuestros padres son testigos de un mundo que cuando ellos se vayan, de alguna manera se va a extinguir para nosotros. Intentemos recuperar ese mundo que ellos conservan, ¿eh? Que nos hablen de su vida, de las cosas que desilusionaron, de los logros que consiguieron, de las dificultades que pasaron. Es decir, uno de los documentos que yo atesoro en mi ordenador, que quiero más y que me gustaría salvar si todo el resto se fuera al carajo, la conversación grabada que tuve con mi padre donde me contaba cosas de su juventud, ¿eh? Le hice una entrevista de historia de vida, para mí eso es un documento increíble, muy emocional, o sea, me cuesta escucharlo sin que mi padre se haga presente y eso me provoca al mismo tiempo placer y también dolor por la pérdida. Sin duda es un documento genial el hecho de poder viajar en el tiempo y ver el mundo tal y como lo vio la persona que más te quiso probablemente, a la que más quisiste probablemente, ¿eh? Y que por ley de vida, pues llegará un momento en el que no esté, de que no esté con nosotros. Y en segundo lugar, hay otro tipo de conversación más banal, que yo creo que también es importante, que es la del día a día, la que no es trascendente. El hecho de hablar de lo que sea, del fútbol, del tiempo, de los chismes de la tele, de lo que sea. Estar implicado con el mundo y con la actualidad es muy importante. Y da sentido también a la vida de las personas. Las personas tenemos una gran necesidad de explicar cosas, ¿no? De explicarnos. Nosotros como hijos debemos ser, o yo creo que es nuestra suerte ser un incitador a esas conversaciones, ¿no? A que, a llevarnos todo lo que podamos de nuestros padres y madres. Y a Esto me intentar recuerda. también, intentar que nuestros hijos pequeños, pues también aprovechen a sus abuelos y abuelas al máximo. Esto me ha recordado a que a mí, cuando hablas de estas conversaciones, me ha recordado a que a mí me encanta ir a casa de mi madre a discutirme con ella sobre las noticias que vemos cada día. Pero discutir, ya sabes a qué me refiero, Feliciano. A reírnos hablando de las noticias, básicamente. Feliciano, me gustaría cerrar con una pregunta. ¿A quién crees que le vas a regalar este libro con toda tu mayor ilusión? Aquellas personas que cuando les conté del proyecto, me empezaron a contar historias. Esto es algo que yo he notado mucho, ¿no? Entre mis amigos, mis conocidos, gente que no es profesional, que no son psicólogos. Cuando les hablaba de, bueno, estoy en un proyecto de escribir un libro para hijos adultos sobre cómo los padres envejecen, no caía en el vacío, sino que la gente empezaba a contar cosas. Algunas de esas cosas, con su permiso, las he reflejado en el libro, menos de las que me gustaría, porque la verdad es que prácticamente todo el mundo, especialmente de mi generación, personas de 40, 50, 50 y muchos, es un tema que es muy relevante en su vida. Entonces, a esas personas que confiaron en mí y que me contaron sus historias, sus experiencias sobre cómo fue la relación con sus padres o cómo es, ¿m? Y cuáles son los desafíos a los que se encuentran, esas personas, bueno, las más allegadas, pues les he regalado el libro para ver si su experiencia se ve reflejada o de alguna manera no he traicionado demasiado aquello que me quisieron trasladar. Pues muchas gracias, Feliciano, por tu experiencia, por guiarnos, por ser luz en un tema tan, tan desconocido y por escribir esto, por escribir Mis padres se hacen mayores. Muchas gracias, Feliciano. Gracias a ti, Nuria, y gracias a tu labor de editora y a la editorial que ha permitido que esto salga a la luz. Gracias. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial.